Tanto a Juan Pablo Sangüesa Torteta como a Arnaldo Delgado, quienes comentarán sobre el libro Comunalización, materiales para una filosofía del pueblo. Bienvenidos. Bueno, vamos a partir acá una difícil misión que nos encomienda Arnaldo, ¿no? que es presentar su libro Comunalización, materiales para una filosofía del pueblo. Me parece importante también, ya que tengo esta oportunidad de presentar a Arnaldo, poder poner en relevancia cómo lo conocí, ¿no? Arnaldo lo conocí en otra feria del libro. Estaba hojeando su libro a propósito de que me llamaba la atención encontrar que un chileno se pusiera a pensarnos como comunidad, a pensarnos como pueblo, sin tanta estructura predeterminada, ¿no? Una de las críticas que algunos siempre hemos hecho a nuestro pensar nacional es precisamente eso, ¿no? Somos importadores de ideas y poco creadores de las mismas. Y en ese sentido creo que el desafío que se planteó Arnaldo al escribir este libro es también una provocación, porque cuando uno dice una filosofía del pueblo, se está metiendo, como decimos acá, en la pata de los caballos. No es, todos hablamos del pueblo, nadie no quiere estar con el pueblo, ¿no? El pueblo es lo deseado, el pueblo es lo deseable. Para quienes venimos quizás de corrientes más populistas, diríamos que el pueblo es una construcción. Ahí Arnaldo nos dirá a través de sus páginas si eso es así o no lo es. Pero sin duda me parece muy importante, muy relevante poder dar inicio a esta, espero, conversación que tengamos en torno al libro, a la hora de poder retomar a uno de los grandes que Arnaldo refleja, ¿cierto?, en las primeras páginas del libro. No ser ni calco ni copia, ¿no? Veremos cuál es la creación heroica de nuestra época, como nos llamaba Mariátegui, para poder efectivamente encontrar en comunalización no solamente un libro para el goce, para la satisfacción intelectual, sino que precisamente un material para comenzar a pensarnos como pueblo. Este pueblo que no se escribe en una hoja en blanco, este pueblo que no viene de la nada, es un pueblo que viene de una emergencia, de un acontecimiento como lo fue el 18 de octubre, como lo fue la revuelta popular, y luego una sucesiva vuelta y carruseles de elecciones que nos dejan cada vez con menos certeza que garantías respecto de cómo seguimos, ¿no? Hay quienes, los científicos de la política, ¿no?, se han dedicado a decirnos, bueno, ganó el apruebo, el pueblo es de izquierda, pero ahora ganó el rechazo, el pueblo se volvió de derecha, y ahora el pueblo quiere centro, y quiere estos partidos que nos llaman a ser moderados, o quieren estas estructuras sin partidos, y quizás no es ni lo uno ni lo otro, quizás antes de ponernos a pensar cómo las estadísticas contingentes de una elección nos pueden decir qué es el pueblo, quizás tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no?, y ponernos a pensar ontológicamente qué cresta es el pueblo. Y para pensar qué cresta es el pueblo en términos ontológicos, quizás tenemos que sacudirnos un poco de todas estas verdades preconcebidas, de todos estos manuales de construcción o de develamiento del pueblo que siempre estuvo ahí y nunca lo vimos, para comenzar a considerar y poner en valor a los materiales para una filosofía del pueblo. Para mí el término comunalización es precisamente la excusa para llegar al material, ¿no? Me parece que este material, este ladrillo para comenzar a pensar esa filosofía del pueblo desde nuestra época, desde nuestra América, un pensamiento situado, es muy relevante. Para terminar esta breve presentación, me gustaría también poner en este escenario la idea
de que un chileno también haya cruzado la cordillera para tomar a Kuch, ¿no? Alguien que Kuch acá no es muy leído, no es muy conocido, es un paso bastante atrevido, me parece, hacerlo cruzar la cordillera para ponernos a pensarnos, ¿no? Y creo que en ese sentido, no recuerdo quién lo decía, pero muchas veces los escritores no son tales, no son valorados por lo que escriben, sino por lo que leen, ¿no? Y en este sentido a mí una de las cosas que me hace valorar esta lectura y este trabajo que nos viene a ofrecer Arnaldo es precisamente que creo que ha sabido buscar donde hay que buscar. Creo que ha sabido hacer la justa crítica, es una crítica que quienes nos paramos desde la vereda izquierda también debemos hacerla a la hora de poner en valor lo nuestro, muchas veces por sobre un pensamiento hegemónico, eurocéntrico, no nos diría Dussel, a la hora de tener que ver nuestra situación. Y cierro con algo que me quedó dando vueltas, ¿no? Hace muy poco fue el proceso de cierre de lista en Argentina y bueno, hay acá unos invitados argentinos dando vueltas, candidatos incluso deberían estar haciendo campaña, pero están acá en la presentación de comunalización. Y hay una palabra que me quedó dando vuelta de Cristina, más allá de la valoración que se pueda tener o no de ella, que llamó a toda la militancia a apagar un poquito Twitter y salir más a la calle, ¿no? Hagamos política con la gente, no con las redes, no con los clics. Creo que eso es algo muy importante, creo que es un poco también la provocación que nos hace este texto de Arnaldo a la hora de pensarnos como pueblo chileno, como pueblos que conviven en este territorio denominado Chile. Quizás tenemos que comenzar a conversarnos más entre nosotros, a dialogarnos más entre nosotros, leernos más entre nosotros, destruir, si se quiere, también nuestros propios textos para ver cómo vamos cuajando también este pensamiento nuestro, este pensamiento propio. Por cierto, no vamos a caer acá en esta ortodoxia de negar los pensamientos de otras localizaciones, pero siempre tenemos que entender que todo lo que hagamos, todo lo que miremos, todo lo que escribamos, todo lo que construyamos es desde un lugar determinado. Este libro no se escribió desde la nada, no se escribió desde un punto cero, se escribió desde Chile, desde una experiencia, desde huellas, ¿no? Del acontecimiento del 18 de octubre, del cómo seguimos avanzando y del cómo nos seguimos pensando, porque creo que lo más importante que nos entrega un libro como Comunalización es la posibilidad de pensarnos antes de que nos sigan pensando, ¿no? Y ese matiz me parece que es muy revolucionario, me parece que es muy importante y me parece que hace la diferencia entre ser calco y copia o ser creación heroica. Así que les pido un aplauso para Arnaldo y esperemos ahí contar la presentación de su libro también, que nos va a dejar con muchas más ganas de leerlo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por las palabras. Si tienen una libreta y lápiz, sería súper bueno que lo tengan porque... Muy bien. Porque la idea de lo que quiero hacer ahora es hacer una especie de clase, digamos, sobre el trayecto argumental del libro. Entonces probablemente van a haber algunos conceptos que sería bueno que vayan anotando, ¿ya? Es un libro de filosofía. Es un libro de filosofía que tiene el siguiente trayecto. Tal como decía Juan Pablo, a partir de una situación concreta que es 18 de octubre, surge la necesidad reflexiva, la necesidad de filosofar. Hay un despliegue abstracto a partir de la problematización de ciertas categorías político-filosóficas, pero que finalmente se conducen hacia lo concreto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es partir de ideas más o menos abstractas, que sería bueno que vayan anotando si pueden, y después lo voy a ir conduciendo, ojalá, a la contingencia, y que podamos llegar a esa contingencia. Parto entonces con algo concreto. A un par de días del estallido social, hubo un lienzo que se instaló por acá cerca que decía: nos volvemos
a llamar pueblo. Eso fue un lienzo que se instaló, no sé, 1 o 2 días post 18 de octubre. Una pregunta relativamente obvia que viene después de leer una frase así es: ¿puede acaso el pueblo en algún momento perder su nombre? ¿Puede acaso el pueblo en algún momento dejar de llamarse a sí mismo pueblo? Es una pregunta no fácil de responder. Pero más allá de una cosa de apelativo, si es que el pueblo se puede llamar a sí mismo pueblo o no, también viene otra pregunta, que es si acaso el pueblo es sinónimo de gente o es sinónimo de ciudadanía. Conocido es que post 73, tanto la dictadura como la Concertación evitaron hablar de pueblo. Y la Concertación empezó a ocupar el apelativo gente o el apelativo ciudadanía. Entonces ahí viene la pregunta: ¿por qué dejan de hablar del pueblo? ¿Por qué hablan de la ciudadanía? ¿Es acaso pueblo sinónimo de ciudadanía? Sobre la diferencia entre pueblo y ciudadanía es en lo que quiero basar esta presentación. Pero antes que hablar del pueblo y su diferenciación con respecto a la ciudadanía, me parece que hay que partir con una categoría filosófica que es importantísima, que se ha problematizado mucho en los últimos 30 o 40 años, que es la categoría comunidad. ¿Qué es lo que entendemos por comunidad? Porque a propósito de la dilucidación del concepto comunidad es que vamos a poder hacer una diferenciación entre pueblo y ciudadanía, me parece. Hay una suerte de mito en las ciencias sociales, digo, a esta altura es un mito más que nada, que dice que las sociedades actuales, tal como las conocemos hoy, fueron en algún momento precedidas por una suerte de comunidad originaria. Comunidad, algo así como en el principio de los tiempos, y posteriormente el desarrollo histórico, social, hace que tengamos sociedades como las conocemos hoy en día. Estas comunidades originarias habrían sido algo así como entramados sociales cuyas vinculaciones, cuyos lazos se establecen a partir de cruces familiares, a partir de mitos compartidos, a partir de comparticiones sanguíneas. Insisto, esto es todo parte de una mitología sociológica que partió en el siglo XIX, más o menos, y que tendrían de distinto con la sociedad actual la relevancia que tendría el individuo en ellas. Es decir, pasa algo así como que el individuo, el sujeto moderno, es resultado de la liberación de ciertas cadenas y ciertos lazos que antiguamente lo ataban a ciertas determinaciones familiares, míticas, sanguíneas, etc. Entonces de pronto aparece el individuo en la modernidad como liberado de todas esas cadenas que lo ataban en su libertad. ¿Sí? La aparición de este individuo moderno, como lo conocemos hoy, o como creemos conocerlo hoy, mejor dicho, implica cuestionarse y preguntarse por las formas en que los individuos se relacionan. ¿Cómo es que se vinculan? ¿Cómo es que establecen relaciones estos individuos modernos liberados de esta suerte de comunidad originaria? Este individuo moderno precisa de ciertas regulaciones, ciertas normatividades para establecer un vínculo con los individuos otros. ¿Y en qué se basan esas regulaciones y esas libertades de vinculación individual? Fundamentalmente en la propiedad, en las propiedades. Con la propiedad no me refiero solamente a las propiedades como objetuales, a las propiedades cósicas, a las cosas que están externas a mí, como, no sé, mi cuaderno, mi hoja, mi termito, sino que la propiedad también concebida como una suerte de esencialidad, como una suerte de sustancia, es decir, el individuo tiene una propiedad esencial que sería, por ejemplo, su mismidad. Yo soy propietario de mí mismo, soy propietario de mi libertad, soy propietario de mi identidad, soy propietario de elegir las circunstancias. ¿Sí? Esa es como menos parte también del mito de este individuo
de la sociedad moderna que se libera de esta suerte de comunidad originaria. Entonces, este individuo es eminentemente un individuo propietario. Propietario tanto de las cosas por fuera de él, pero también de las cosas que le son, entre comillas, inherentes a él. Entonces, para relacionarse este individuo con los individuos otros, de lo que se precisa es de normativa, regulaciones, y finalmente cuando tenemos a todos estos individuos propietarios viviendo socialmente, viviendo colectivamente, estas normatividades precisan de un soporte material, y ese soporte material va a ser el Estado. El Estado va a ser el soporte que a través de su regulación, a través de su jurisdicción, a través de su normatividad, va a permitir que todos estos individuos puedan entrelazarse, puedan vincularse, sin que el interés por las propiedades los haga matarse, finalmente. Ahora bien, cuando se precisa de la modificación de esta normatividad, de estas regulaciones, el Estado le va a poner una escarapela, una medalla, a quienes pueden participar, una medalla de reconocimiento, para quienes pueden participar de este juego regulatorio de las propiedades. Y esa medalla va a ser la ciudadanía. El ciudadano, entonces, va a ser aquel que va a tener la legitimidad y la potestad estatalmente determinada para participar en el juego regulatorio de las propiedades. Entonces, los ciudadanos van a tener esa posibilidad. Ahora bien, una pregunta situada en Latinoamérica es si acaso esa historia del individuo, esa historia del desarrollo de la individualidad, esa historia que pone a la comunidad como lo arcaico y a la sociedad como lo actual, como lo moderno, como lo futuro, ¿aplica completamente esa historia de la individualidad? Yo creo que aquí tenemos que recordar a un gran autor que ya lo citaste, Mariátegui. Mariátegui, cuando en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana dice algo así como: el régimen económico del blanco no pudo absorber por completo las lógicas productivas del indígena. Y con ello tampoco las lógicas existenciales de las élites locales que estaban mirando a la historia europea no logran absorber por completo a las lógicas existenciales del vivir indígena. Entonces, con esto tenemos que entender que este mito de la comunidad como algo arcaico y de la sociedad como lo futuro no aplicaría bien en Latinoamérica. Al parecer, este pensamiento, esta idea, que bueno, puede ser vista en Aristóteles también, en la metafísica, esta idea del acto potencia, que pone algo como lo arcaico y otra cosa como lo futuro como resultado de la negación de aquello arcaico, es decir, la sociedad como la negación de una comunidad originaria, no aplicaría también en Latinoamérica. Entonces, al parecer, en Latinoamérica habría sociedad bajo estos términos, pero también habría comunidad. Las dos cosas estarían al mismo tiempo sin que una tenga que ser la superación de la otra, ¿sí? Entonces, ahí hay un quiebre en el marco de pensamiento que me parece que es importante relevar. Decía hace un momento atrás que los estados van a ser este soporte material que va a resguardar la regulación de las propiedades entre estos propietarios que participan dentro del asunto público, que son las y los ciudadanos. Cuando uno revisa la historia, la fundación de los estados en Latinoamérica implican inevitablemente una pretensión de higienización, de limpieza. Es decir, si los estados se fundan bajo la lógica del reconocimiento del ciudadano como aquel que tiene la escarapela para participar dentro de los asuntos públicos, van a haber amplios sectores sociales que van a quedar fuera de la lógica ciudadana y otros muy acotados que van a quedar dentro de la lógica ciudadana. Es cosa de recordar, por ejemplo, las constituciones del siglo XIX. La otra vez revisaba un par de constituciones peruanas, bolivianas, donde se mencionaba quién era reconocido como ciudadano. Y efectivamente el reconocimiento ciudadano era para quienes poseían propiedad de tierra, de medios productivos, quienes sabían leer y escribir, pero sobre todo también quienes eran varones,
que cumplían con ciertas características. Entonces, amplios sectores sociales quedaban fuera del reconocimiento ciudadano. Esto, de cierta manera, se va a ir abriendo con el paso del tiempo. El voto censitario se deja de lado, aparece el voto universal, la mujer puede votar, amplios sectores sociales entran también bajo el amparo del reconocimiento ciudadano. Sin embargo, opera la lógica de higienización de por medio. Por ejemplo, no recuerdo en qué constitución era, si de Perú o Bolivia, donde sí se permitía que pudiese mucha gente entrar a participar dentro de este juego regulatorio de las propiedades, pero tenía que saber leer y escribir castellano. Sabemos lo que implica eso en un país como Bolivia, por ejemplo, con el porcentaje de población indígena que tiene. Entonces hay una operación de higienización en que se intenta procesar todas estas diferencias sociales para que se enmarquen y queden entonces cuadradas de acuerdo a lo que se espera que sea la ciudadanía por parte de las élites en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero esta higienización no solamente va a ser una higienización política, sino que hay una higienización de carácter económica. La higienización de carácter económica es el establecimiento del capitalismo como la dinámica productiva universal que participa dentro de lo que se considera como lo civilizado, lo ciudadanamente civilizado. También una cuestión estética. O sea, la obra de arte, ya sabemos cuál es la historia en el siglo XIX, cuando se fundan los museos de bellas artes, es decir, el arte se va a erigir como la unidad de medida sensible de lo que se considera como lo civilizatoriamente aceptable. En términos epistemológicos también, o sea, el conocimiento teórico se va a sobreponer a cualquier tipo de conocimiento de carácter práctico, por ejemplo, tan propio de comunidades campesinas. ¿Sí? Entonces va a haber una suerte de higienización que va a procesar a las diferencias sociales para tratar de reformarlas para que calcen de acuerdo a la unidad de medida política del Estado y de la ciudadanía. Sin embargo, más allá del capitalismo, en Latinoamérica siguen habiendo otras formas productivas y reproductivo-económicas. Más allá de la obra de arte, hay otras formas de relación sensible que no necesitan del museo. Más allá del conocimiento científico, hay otras formas de conocimiento teórico que siguen estando, ¿sí? Y que no fueron procesadas por estas ideas higienizadoras de lo social. Más allá del Estado, hay otras formas de vinculación política. Y más allá de la ciudadanía, hay pueblo. Y ahí viene una idea de lo popular que me parece fundamental relevar. Si la ciudadanía parte de la premisa de una forma de relación, una forma de vínculo, donde lo que se relaciona son las propiedades de estos propietarios que llamamos ciudadanos, en las formas populares no se relacionan las propiedades, sino que lo que se relaciona son las impropiedades, lo que es impropio de cada cual, es lo que se vincula en la forma de relación popular. Ojo, a diferencia de la ciudadanía, si la ciudadanía parte de la propiedad y de lo propio, las formas populares parten de lo impropio y de la impropiedad. Si en la lógica ciudadana lo que predomina es una dimensión de ganancia para el yo, para la propiedad del sí mismo, en la lógica popular opera una lógica de entrega, una lógica de la donación, de lo donado. Es como diría, quizá, no sé si tuviste la oportunidad de leer, por ejemplo, a Roberto Espósito, cuando habla de la comunidad y cuando dice, bueno, la comunidad es pura donación. En la comunidad hay donación, en la comunidad no hay una ganancia para el sí. Sí. La diferencia entre la comunidad y la inmunidad, bueno, le llama Espósito. Si es que en la forma de relación ciudadana el actor principal es el ciudadano, yo creo que en la forma de relación popular el actor principal es la y el común y corriente. Bueno, de eso va más o menos el libro Comunalización. Hago ahí un trayecto filosófico para decir que el actor finalmente de cualquier tipo de proceso de cambio no es el ciudadano, sino que es la persona común y corriente cuando politiza su condición de común y corriente con comunes y corrientes otros. Durante el siglo XX,
la ciudadanía se va a comenzar a ensanchar de forma importantísima, como decía, va a haber reconocimiento de amplios sectores sociales que de pronto van a entrar en este juego regulatorio de las propiedades. Sin embargo, van a haber ciudadanos que van a ser más ciudadanos que otros. Van a haber algunos ciudadanos que van a poder participar más de este juego regulatorio de las propiedades que otros. Y ahí es cuando la ciudadanía se va a exponer como tremendamente limitada para el procesamiento de los requerimientos sociales de amplios sectores. Y ahí es cuando la ciudadanía no va a dar abasto. Y es cuando también van a aparecer otras formas de vínculo social, otras formas de coligación que se van a politizar y van a tratar de incidir en las formas en que opera la ciudadanía. El ejemplo más próximo que tenemos es el 18 de octubre. La ciudadanía no da abasto para procesar los requerimientos sociales y se forman otros lazos, otros vínculos históricamente postergados, históricamente vapuleados, que de pronto aparecen en alta intensidad. Pero no solo el 18 de octubre, estoy pensando en Aysén, el 2012. En Aysén, el 2012, la gente se toma el acceso a la ciudad y hay otras lógicas de operación en la vinculación social, en la vinculación política, que no son las que están reguladas por la normatividad ciudadana. En Chiloé, el 2016, pasa algo similar. Las calles en Chiloé dejan de ser exclusivas para el flujo de capital y fuerza de trabajo y de pronto la gente se pone a matear en las calles. Operan otras lógicas de funcionamiento en la vinculación, en la coligación, en la religación social. Y eso efectivamente porque de pronto la ciudadanía no da abasto para procesar los requerimientos de vida de amplios sectores sociales. Puchuncaví y Quintero, el 2018. El vacío de poder ciudadano se hace evidente cuando la gente se toma el municipio. La ciudadanía no da abasto. Entonces, aunque la ciudadanía se haya ensanchado en el siglo XX, no logra procesar ni la complejidad de los vínculos sociales que se producen en Latinoamérica, ni tampoco la cantidad de requerimientos sociales necesarios. En Latinoamérica, pienso ejemplo en los últimos 20 años, la guerra del agua en Cochabamba, en diciembre del 2001, Buenos Aires, 2019 Chile, 2019 Ecuador, 2021 Colombia. Yo me acuerdo que, voy a citar aquí a un amigo, artista visual, Cristian Inostroza, que por esos días de revuelta nos encontramos en la calle y Cristian me dice algo así como: yo aquí no vengo a ganar, refiriéndose a sí mismo, yo no vengo a ganar nada para mí, yo vengo a darlo todo. Yo vengo a donarme, vengo a darme. Tal como muchos pusieron el cuerpo, pusieron los ojos, pusieron sus vidas. Bueno, ahí hay una operación en que es lo impropio finalmente lo que termina coligándose con las impropiedades de todos los que estábamos ahí. Nadie fue a ganar nada para sí mismo, todos fuimos a donarnos en esa situación. Bueno, ahí hay un ejemplo entonces de las formas de coligación popular. Entonces con esto no quiero decir que la comunidad, que en Latinoamérica yo creo que se llama pueblo, esa comunidad, no creo que el pueblo ni la comunidad sea algo del pasado, sino que es algo completamente vigente hoy en día, que está a la par de las formas ciudadanas. Probablemente aquí todos somos ciudadanos, ¿sí? Todos tenemos derecho a voto, participamos, sí, muy limitadamente dentro de este juego regulatorio de las propiedades que es la ciudadanía. Sin embargo, no siempre nos relacionamos en tanto ciudadanos, sino que hay otras veces en que nos relacionamos como pueblo. De lo que se trata en los desafíos del futuro, y con esta idea voy a terminar, es que existe ciudadanía y existe pueblo, ¿sí? Ninguna de las dos son teóricamente distinguibles, pero en la práctica es difícil hacer esa distinción.
De lo que se trata, creo, es de pensar formas de ciudadanía que se desborden por las formas populares. Es decir, pensar formas de ciudadanía que vayan más allá del asunto de las propiedades. De hecho, lo dijo Petro en el discurso de la OEA hace un par de semanas atrás. Petro dice algo así como, bueno, todo bien con la Carta Fundamental de Derecho, pero aquí en Latinoamérica no podemos pensar al individuo como se pensaba dentro de la historia europea. Aquí hay que pensar formas sociales que son quizás un poco más complejas que del individuo. Bueno, y pensar en esas formas complejas es pensar también en expandir lo que entendemos tradicionalmente por ciudadanía. Y me parece que los gobiernos populares son los que han intentado ensanchar lo que se entiende tradicionalmente por ciudadanía e intentar incorporar a amplios sectores sociales que no se mueven desde la lógica de la propiedad dentro de un reconocimiento. Bolivia y el Estado plurinacional es un ejemplo de eso, evidentemente. Y aquí en Chile fue la Convención Constitucional la que intentó ensanchar esas caracterizaciones de los ciudadanos para, podríamos decir algo así, para popularizar a la ciudadanía. Popularizar la ciudadanización. ¿En qué quedó eso? Bueno, ya sabemos. Pero aquí yo creo que se abre el paso ya para pensar en contingencia, en pensar en actualidad, a propósito de este trayecto que intenté hacer, que es el que está en el libro, dentro de quizás una cuestión más abstracta, para llevarlo o para transformarlo en una herramienta, en un material, para pensar nuestra actualidad. Bueno, muchas gracias Arnaldo, pido un aplauso para él.